Bien, hoy día estamos continuando entonces con nuestra serie de El Padre Nuestro. Ya vamos llegando casi un poquito al final, nos quedan dos de las peticiones, de las 7 peticiones que hizo Jesús en El Padre Nuestro. Y nos vamos a enfocar hoy en una de ellas que, tengo que ser honesto, es una de las más difíciles para mí porque la Biblia habla demasiado acerca del perdón, ¿no? Desde Génesis hasta Apocalipsis, casi toda la historia de la Biblia tiene que ver con perdón y reconciliación. ¿Cómo seleccionar qué cosa decir y poder enseñar sobre el perdón solamente en 30 minutos es un tremendo desafío? Pero como ustedes son parte del segundo servicio, aquí no tenemos el problema de los 30 y de repente nos vamos a expandir un poquito más, ¿ya? Pero volvemos al tema de hoy, ¿no? Que tiene que ver justamente con esta parte de la petición de Jesús, ¿no? Cuando dice, perdónanos. Padre, orando al Padre, ¿no? Padre, perdónanos, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿no? Así que hoy día, a la luz de eso, vamos a hablar acerca de justamente cómo perdona Dios, ¿no? Porque si decimos perdónanos, tenemos que entender cómo es que Dios nos perdona. En segundo lugar, vamos a hablar de cómo perdonamos al prójimo, cómo es el perdón, no solamente de manera vertical, sino cómo extendemos el perdón de manera horizontal. Y finalmente, ¿cuál es la relación que hay entre nuestra experiencia del perdón vertical de Dios con nuestra capacidad de poder perdonar horizontalmente al prójimo? De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Pensaba un poco en que si hay una de estas 7 peticiones en el Padre Nuestro que el Señor no tenía necesidad de hacer, era justamente esta. Él no tenía nada de qué arrepentirse. El único ser humano, 100% Dios, 100% hombre, que caminó en la tierra y nunca cometió pecado, nunca hizo ningún acto de maldad, es Jesús. Es lo que pone a Jesús por encima de cualquier otro fundador, de cualquier religión, cualquier otro líder religioso que hayas conocido, que hayas escuchado. Ninguno se compara con Jesús porque Jesús es el único que no cometió pecado. Sin embargo, cuando enseña a su pueblo a orar, les dice, cuando ustedes oren, oren así, perdónanos. Porque creo que una de las necesidades más grandes del ser humano es la necesidad de experimentar perdón. Todos en algún momento hemos sido ofendidos por alguien, hemos sido lastimados por alguien y necesitamos perdón para poder seguir caminando, para poder mantener relaciones. Sin perdón es imposible mantener relaciones como seres humanos pecadores que somos, que andamos, querramos o no, muchas veces lastimando a veces a la gente que más amamos. Pero el perdón también es tremendamente necesario para poder reconciliarnos con Dios y tener una relación correcta con Él. Yo en verdad no tendría ninguna autoridad para estar aquí parados a hablarle a ustedes acerca de la palabra de Dios. Cuando miro mi propia vida, miro las cosas terribles que he cometido a lo largo de mi vida, cuando miro todas mis imperfecciones hoy en mi vida, pero si no fuera por el perdón de Dios, no podría estar aquí. Así que hoy día vamos a estar hablando acerca del perdón. En primer lugar, vamos a ver, como les mencioné, cómo es el perdón de Dios. ¿Cómo nos perdona Dios? Algunos que les gusta tomar notas, he preparado 4 maneras de cómo Dios perdona y las 4 empiezan con I. Fácilmente recordable, ¿ya? En primer lugar, el perdón de Dios es ilimitado. Dios perdona ilimitadamente. Cuando decimos que Dios perdona ilimitadamente, nos referimos a que justamente Dios no es como nosotros. Yo estoy seguro que si ahora haríamos una encuesta y yo les pregunto, ¿cuál es aquella cosa que tú jamás perdonarías? Todos probablemente, si somos honestos, tendríamos algo. Esto de ninguna manera lo podría perdonar, ¿no? Algunos dicen, yo no podría perdonar una infidelidad. Yo tampoco, amor. Quiero parecerme más a Jesús, pero no estoy ahí todavía, ¿no? ¿Qué cosa es lo que tú no podrías perdonar? Quizás una persona abusar o maltratar a un niño inocente, no lo sé. Pero cuando Dios nos perdona, Dios perdona ilimitadamente. Esto significa que no hay ninguna persona, por más perversa, malvada, por más lejana que esté de Dios, que esté lejos del alcance del perdón de Dios. No hay ninguna persona que esté lejos del alcance del perdón de Dios. Pero no solamente esto, sino que no hay ningún pecado, no hay ninguna cosa que podamos haber cometido, por más terrible que sea,
la cual Dios no pueda perdonar. Cuando miras la vida del apóstol Pablo, un perseguidor de cristianos, alguien que no solamente buscaba a los cristianos para meterlos presos, sino celebraba la muerte, la ejecución de estos hombres inocentes. A este hombre lo perdonó Dios y ha escrito casi el 50% del Nuevo Testamento. De lo vil del mundo escogió Dios. De lo peor del mundo escogió Dios. No hay ninguna cosa que puedas haber hecho en tu vida, ni que podrías hacer en tu vida, que esté lejos del alcance del perdón de Dios. Dime si eso no es una buena noticia. Hay cosas que quizás nosotros no podríamos perdonar, pero no hay absolutamente nada que Dios no pueda perdonar. Ahora, quizás algunos de ustedes que de repente conocen un poquito más de la Escritura, de repente estarán pensando, un momentito, Julio, la Biblia dice que hay un pecado que es imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es verdad. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? Traer convicción al corazón humano de la necesidad que tenemos de un Salvador. Es el Espíritu Santo el que revela a Dios al corazón humano. Es el que nos convence de pecado y el que nos convence de la necesidad que tenemos de un Salvador. Cuando hablamos del pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, no estamos hablando de una acción que nosotros podamos cometer, sino estamos hablando de que luego de que Dios ha mostrado su plan a alguien, el Espíritu Santo ha revelado su necesidad que tiene, que no puede salvarse a sí mismo, que solamente por medio de Cristo, que necesitamos su perdón, y aún así, habiendo Dios revelado eso al corazón, uno decide simplemente rechazarlo. Para recibir perdón tienes que querer recibirlo. Así que, en primer lugar, el perdón de Dios es ilimitado. No hay límites para el perdón de Dios. No hay nada que hayas hecho o puedas hacer que Dios no pueda perdonar. No hay persona que esté lejos del alcance del perdón de Dios. En segundo lugar, Dios perdona inmerecidamente. Inmerecidamente. ¿Qué significa eso? Significa que no hay nada que nosotros podamos hacer para querer ganarnos el derecho de ser perdonados. No hay ningún mérito que nosotros pudiéramos tratar de tener para ser perdonados por Dios. El perdón es una obra de gracia, es un regalo inmerecido. Y esto es algo muy difícil para nosotros como seres humanos entender, porque nosotros queremos siempre poder merecernos las cosas. Pero el perdón es inmerecido. Imagínate que uno de mis bienes más valiosos, yo decido querer regalárselo a un amigo. Samuel, ¿dónde está Samuel? Por ahí anda Samuel. Ha salido porque sabía que iba a hablar de él hoy día. Imagínate, yo le regalo a Samuel uno de mis bienes más preciosos, mi moto. Bienes, no personas, por favor. Mi moto. He invertido muchas horas ahí, ¿no? El equipo, CMX, Vasco, todo el mundo ha invertido. Esa moto es muy valiosa. Imagínate que yo se la regalo a Samuel. Es gratis para Samuel, porque es un regalo. Él la recibe gratuitamente, pero no significa que la moto sea gratis. Fue altamente costosa para mí. Para todos los que invertimos en esa moto, bueno, para mi esposa también, ¿no? Nos ha costado bastante. Ahora imagínate que yo le digo a Samuel, bueno, no le digo a Samuel, y Samuel un día aparece en mi casa, un día de esos que yo soy de viaje, y agarra mi moto sin permiso. Y se la lleva y trata de impresionar a Janet. Y sale y hace un caballito en la moto, y se va en caballito, y le va guiñando el ojo a Janet, y en eso se estrella. Y rompe la moto, revienta la llanta, dobla el aro, malogra el timón, destroza la moto. Y viene Samuel y se acerca y me dice, Julio, he sacado la moto sin tu permiso. No solo eso, sino que la he destrozado. Perdóname, me dice. Humanamente yo le diría, perdóname. ¿Cómo me la vas a pagar? ¿Cuál perdóname? Pero felizmente Dios no es como nosotros, ¿no? Cuando Dios perdona, Él asume el costo de la ofensa. Por eso la Biblia nos recuerda un principio muy importante. Aquellas mujeres que han estado en el club de lectura, uno de los primeros libros que han leído es el Dios pródigo.
Y una de las cosas que dice Tim Keller en ese libro es que el perdón es gratuito para el que lo recibe, pero es altamente costoso para quien lo otorga. Nunca te olvides de eso. No hay nada que tú puedas hacer para poder merecer el perdón de Dios. Imagínate que a Dios, en su sabiduría, Él decidió enviar y sacrificar la vida de su propio Hijo. Jesús fue a la cruz para pagar el precio de nuestro perdón, para que nosotros podamos ser perdonados. Y que tú vengas luego de que Él entregó a su Hijo para poder ganar el perdón para ti, y tú le quieras pagar con un sencillo, decirle, no gracias, no quiero ser perdonado por medio del sacrificio en la cruz, yo quiero ser perdonado, yo me lo quiero merecer. Cualquier mérito personal que trate de pagar el derecho de ser perdonado por Dios es una ofensa contra la gracia de Dios. Venimos de una cultura como peruanos bastante arraigada en la tradición y en la religión, y parte de la religión tiene que ver con la penitencia, ¿no? En la penitencia, que es básicamente pagar en algo la ofensa. Justamente cuando empezamos esta serie del Padre Nuestro, decíamos, ¿no? Yo estudié en un colegio donde parte de esa penitencia, luego de confesarme con el cura, era de ir y orar X cantidad de Padre Nuestros. Esa era parte de mi pago por mi pecado. Sin embargo, no encontramos en la Biblia ninguna base de ningún tipo de penitencia, porque si no ya el perdón no fuera por gracia. El perdón es un regalo. Recuerdo cuando estábamos en Pucallpa y había un amigo, José Luis, que llegó, le entregó su vida a Cristo. A la semana siguiente vino a la iglesia y antes de entrar al lugar donde estábamos, que era una cancha de básquet donde nos reuníamos al aire libre, en eso yo veo a lo lejos el domingo siguiente y lo veo a José Luis arrodillado en la puerta y comienza a entrar de rodillas encima de las piedritas. Y entró arrodillado desde la puerta 150 metros hasta el lugar donde nos reuníamos. Yo debería haber ido a pararlo antes, ¿no? Pero yo lo estaba viendo. Y cuando llegó, el hombre estaba casi con las rodillas sangrando. Y le digo, José Luis, ¿qué haces? Y me dice, estoy haciendo una penitencia. Estoy de alguna manera tratando de pagarle a Dios por sus favores. Y bueno, fue una linda oportunidad de seguir explicándole el Evangelio y explicándole esto de que estamos hablando, de que el perdón de Dios es inmerecido. No hay ningún pacto ni compromiso que tú tengas que hacer. Perdóname y yo te ofrezco. No. Cuando Dios perdona, transforma nuestra vida, pero nosotros no transformamos nuestra vida para que Dios nos perdone. El perdón de Dios es inmerecido. Y cada vez que veas a Samuel, acuérdate de mi moto y acuérdate de eso. En tercer lugar, el perdón de Dios es inmemorable. Y yo sé que tenemos entre nosotros algunos lingüistas y profesores de literatura. Quiero excusarme para usar esta palabra inadecuadamente, intencionalmente. Inmemorable significa algo que es tan antiguo que ya no se puede recordar. Pero yo lo he utilizado de una manera diferente porque quería que empiece con I y no encajaba en ninguna otra palabra. Cuando me refiero a que el perdón de Dios es inmemorable, me refiero a que cuando Dios perdona, olvida, no tiene memoria, inmemoriable. Por eso es que más o menos hacía la conexión. Qué bueno que Dios no es como nosotros, ¿no? Dios no tiene una libreta donde cuando tú vienes y le dices, ay Señor, perdóname porque le hablé mal a mi esposa. Eso, un ratito, Julio. Esta es la 453 vez que pides perdón por lo mismo. Perdón, pero no te voy a perdonar. ¿No? ¿No te parece lindo que Dios no sea como tú o como yo? Cuando Dios perdona, olvida. Él no lleva cuentas de tus ofensas. Él no está en esa actitud que tú de repente dices, Señor, perdóname. ¿Otra vez? ¿De nuevo vas a pedir perdón por lo mismo? Mentiroso, no te creo. No, no te creo. Dios no es así. La Biblia dice en Hebreos 8:12, nunca más me acordaré de tus pecados. Cuando Dios perdona, olvida. Él no guarda un archivo
Esto no es una cuestión de género, ¿no? Algunos dicen que un género tiene más memoria que otros, ¿no? Pero esto no es una cuestión de que imagínate, ¿no? Oye, perdóname, mira, el 12 de abril del 2004 me dijiste lo mismo y no cumpliste. Dios no es así, felizmente. Y yo le agradezco a Dios, yo tengo una pésima memoria, quizás porque me he golpeado la cabeza tantas veces. Ya me olvidé qué iba a decir. Pero estoy recontra agradecido que tengo mala memoria. ¿Sabes para qué? Porque así como olvido lo que no debo olvidar, también puedo olvidar las ofensas rápidamente. No porque quiera o sea más espiritual, sino porque me olvido. A veces veo, oye, yo con este pata estamos peleados, ¿no? ¿Qué me hizo? Ah? No me acuerdo. Le doy gracias a Dios por eso, porque en realidad cuán importante es poder olvidar y no llevar registro de las faltas para embarrárselas en la cara a la otra persona la próxima vez que vuelva a cometer lo mismo. Cuando Dios perdona, Dios olvida. Y finalmente, el perdón de Dios es íntimo. Dios perdona íntimamente. ¿A qué me refiero cuando digo que Dios perdona íntimamente? Ya ustedes me han escuchado hablar muchas veces de mis caminatas, ¿no? Porque todas las mañanas yo salgo a caminar, camino casi una hora, saco a los perros y en esas caminatas me encuentro con Dios, conversando con Dios, ¿no? Y un día estaba orando, como suelo hacer, orando el Padre Nuestro, y justo me tocaba ese día orar acerca de perdónanos, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Luego pasé por una etapa de decir, bueno, Señor, quiero hacer memoria, ¿habrá alguien a quien le debo perdón? ¿Habrá alguna relación que tengo rota, que he dejado de perdonar? Y comencé a hacer memoria, y la verdad que no venía ningún nombre a mi mente. Wow, Señor, gracias que no tengo ningún asunto pendiente con nadie, no hay nadie, por más que sea cercano o lejano, al cual he rehusado perdonar. Gracias por eso. Y en eso comienzo a inflar el pecho de orgullo, ¿no? Qué bueno, qué buen hijo de Dios soy, que yo no, a todo el mundo he perdonado, qué bueno que soy. Y en eso siento como una convicción del Espíritu Santo, ¿no? Que me recuerda, me dice, Julio, no, así no me habla, ¿no? Es verdad que no le debes perdón a nadie, pero hay varias personas a las que dices que has perdonado, que mantienes a distancia, incluido algunas personas de tu propia familia, que dices que has perdonado, pero que no facilitas nuevamente el acceso de esa persona a ti. Qué lindo saber que cuando Dios perdona, Dios procura recuperar la intimidad de la relación. No solo te dice te perdono y te mira hacia la distancia, pero de lejito nomás para que no me vuelvas a fallar. No te perdona con una mirada soberbia, yo sería incapaz de hacer lo que tú me has hecho, pues ya te perdoné, ¿ah? Porque a veces perdonamos así, ¿no? Y miramos así, un poco con desprecio, ¿no? Ser humano de segunda calidad. Ya te he perdonado, pero de lejitos nomás. O sea, de repente ustedes no tienen ese problema, pero a veces yo siento que a veces tengo esa actitud. Perdono, pero no permito que la otra persona se acerque nuevamente. Y no estamos hablando pues de una persona que maltrata, que golpea, que abusa. No estamos hablando de una persona que de repente te roba y tú le das la caja fuerte y le das la tesorería de la... No estamos hablando de eso. Hablamos de personas que ofenden como tú ofendes y perdonamos, pero mantenemos a distancia. Cuando Dios perdona, Él procura reconciliar. Cuando ves la historia del hijo pródigo, me encanta, porque el hijo menor se da cuenta que ha pecado, se da cuenta que ha fallado, se da cuenta que echó a perder su relación con su padre, y cuando se acerca, ¿qué dice la Biblia? Dice que el padre lo ve y sale corriendo a su alcance. El padre no espera. Si yo hubiera sido el padre, probablemente hubiera esperado. Más le vale a este que tenga una buena explicación. Y cuando venga y dice, papá, perdóname. Ya, te perdono. Pero vas a estar allá en el cuarto de servicio hasta que realmente vea que te has arrepentido. Dios no hace eso. El padre va corriendo al alcance del hijo, lo abraza al hijo, facilita el arrepentimiento, facilita la reconciliación. Manda a ponerle el mejor vestido, le pone el anillo, lo sienta a la mesa, hace una cena para él, hace todo para facilitar el regreso del hijo a casa. Cuando Dios nos perdona, no nos pone a prueba, no nos pone a distancia, no nos pone letras chiquitas en el contrato. Cuando Dios nos perdona, corre a abrazarnos y restaura nuestra relación plena con Él. Así perdona a Dios. Ahora,
¿Cómo podemos recibir ese perdón? En verdad todos necesitamos, todos hemos pecado, todos hemos fallado, todos cargamos de una u otra manera un nivel de culpa y responsabilidad por las cosas que voluntaria o involuntariamente hemos hecho y ha afectado, ha perjudicado a otras personas. ¿Cómo podemos recibir ese perdón? Pronto empieza ya la temporada de Navidad, ¿no? Y algunas empresas durante esa temporada le otorgan, a veces le regalan un pavo. Si a la empresa le ha ido muy bien, te dan un pavo. Si a la empresa le ha ido más o menos, bueno, de repente pues un pollito, aunque sea, ¿no? Y te dan un ticket, ¿no? ¿Y a dónde tienes que ir a canjear el ticket? A San Fernando. Ahí la señora sabe, ¿sí o no? Ha ido a recoger su pavito muchas veces, ¿no? Entonces, el pavo es gratis, pero necesitas acercarte personalmente para recibirlo. Necesitas llevar tu ticket para recibirlo. Ese no es trabajo, eso no es costoso, es ir a recibir el regalo. La Biblia dice sí que el Señor murió por todos nuestros pecados, pero no es automáticamente el perdón tuyo hasta que tú vas y lo recibes. Lo haces tuyo, ese perdón. Por eso Primera de Juan capítulo 1 verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, es decir Dios, cada vez que tú confieses tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y Dios no es hombre para que mienta. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál es el ticket para recibir ese perdón? Es la confesión. Es estar de acuerdo con Dios. Señor, no me voy a excusar, no voy a minimizar. He pecado. Y todo pecado es contra Dios. Por eso David va a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. Y es por eso que el único que puede perdonar pecados es Dios. Esa fue la blasfemia por la cual crucificaron a Jesús. Cuando le dicen a él, ha blasfemado, lo que lo están acusando es decir, él dice que tiene el poder para perdonar pecados y el único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces está siendo igual a Dios. Ese fue el gran delito de Jesús. Confesar y arrepentirse. Estoy de acuerdo con Dios. Señor, estoy de acuerdo contigo que he pecado. Y arrepentirse tiene que ver con eso, con dolerte por lo que le duele el corazón a Dios y por hacer todo lo posible, por acercarte a Él de ese camino alejado en el cual has estado. No es una promesa de nunca más lo vuelvo a hacer. Mentira. Señor, estoy de acuerdo que este no es el estilo de vida para el cual tú me has creado, que este no es el tipo de persona que refleja lo que significa ser tu hijo. Me arrepiento, lo confieso, estoy de acuerdo, no me excuso. Y te pido que me perdones. Y el Padre corre a tu alcance, te abraza, te recibe y tú procuras honrar esa relación. Ahora, hemos visto en primer lugar cómo perdona a Dios, ¿no? Las 4 Is, ya saben. Voy a tomar examen, los que han escuchado los 2 servicios sobre todo. Ahora, ¿cómo debemos perdonar al prójimo? Dios nos perdona inmerecidamente, Dios nos perdona íntimamente, nos perdona inmemoriablemente, nos perdona ilimitadamente. Pues por supuesto que esa es la vara alta a la cual Dios nos invita a ser imitadores de Dios. Pero la Biblia también menciona muchos textos acerca del perdón hacia el prójimo. Y hay 3 preguntas que yo quisiera plantear y hacer un esfuerzo por responder, que he encontrado ocurre mucho en nuestras conversaciones alrededor del tema del perdón. Y la primera es, ¿a quién debo perdonar? En segundo lugar, ¿cuántas veces debo perdonar? Y tercero, ¿cuándo debo perdonar? En primer lugar, ¿a quién debemos perdonar? Bueno, por lo general,
las personas que están dentro de nuestro círculo, nuestro núcleo cercano, con las que tenemos relaciones, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, gente dentro de la iglesia, gente con la cual interactuamos. Por supuesto, van a haber ofensas, van a haber situaciones y necesitamos poder perdonarnos. Pero el Señor lleva la vara un poco más alta todavía, porque Él nos invita no solamente a perdonar a los cercanos, a perdonar a aquellos que de repente te lastimaron sin intención, sino nos invita a perdonar a aquellos que quizás sí te lastimaron intencionalmente. El Señor nos invita a perdonar a aquellos que realmente quizás sí te ven como un enemigo, aquellos que te calumniaron, aquellos que te estafaron, aquellos que estuvieron intencionalmente queriendo destruir tu reputación. Dios nos dice, Jesús es el único que dice no solamente perdonen a los buenos, perdonen a sus enemigos. Ahora, perdonar no significa necesariamente reconciliar la relación. Hay relaciones que no se pueden reconciliar. Pero perdonar significa que no sigo sosteniendo como culpable al ofensor. Me rehúso a tener esa amargura dentro del corazón. Ahora, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Ah? ¿Cuántas veces debemos perdonar? Esta semana alguien me hizo esa pregunta. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a este señor? Los judíos tenían dentro de su tradición la práctica de perdonar 3 veces. O sea, te perdono a la 1, te perdono a la 2, te perdono a la 3, no hay más. Se acabó. Cuando Pedro le hace la pregunta a Jesús y le dice, Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar? Él muy generoso le dice, ¿hasta 7 veces? Y Jesús le responde y le dice, no, Pedro, 70 veces 7. Y no le estaba haciendo una prueba de matemática, por si acaso. De paso, ¿cuánto es 70 por 7? 490. Ahora, por favor, no te vayas, no seas tan legalista. 1, 2, 490, se acabó. El número 7 en la Biblia es símbolo de plenitud, de perfección, de completo. Lo que está diciendo Jesús acá con 70 veces 7 es todas las veces, 7 veces. Eso es lo que está diciendo. Que podamos hacerlo, eso es otra cosa. Pero eso es a lo que el Señor nos invita. ¿Cuándo debo perdonar? ¿Cuándo debo perdonar? Y voy a resumir la respuesta en esta frase. Tan pronto te sea posible. Tan pronto. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Uno de los primeros consejos que me dieron en mi matrimonio hace casi 31 años. No se acuesten ni una noche estando enemistados y peleados el uno con el otro. Resuelvan la situación. Y durante los primeros años de matrimonio, para serles honestos, lo hicimos. Con el paso del tiempo ya hay confianza y a veces era una discusión interminable. Amor, ya son las 2 de la mañana, tú sabes que yo te amo, tú me amas. ¿Qué tal si nos vamos a descansar y mañana continuamos la conversación? No hemos quebrado el principio, pero reconcíliate lo más pronto posible, perdona lo más pronto posible, porque el perdón es veneno, es tóxico. Perdón, el no perdonar es veneno y es tóxico. No perdonar es como tomar veneno y esperar que la otra persona se muera. No te perdono y te carcome por dentro. Un veneno que te envenena por dentro. La otra persona de repente ni siquiera sabe que estás molesto y tú estás que te carcomes. ¿Cuándo perdonar? Tan pronto te sea posible. ¿Y por qué le añado el te sea posible? Porque la Biblia dice también en Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su tiempo. Y también hay tiempo para perdonar. Uno no puede perdonar aquello que todavía no realmente ha podido experimentar qué es lo que ha pasado. Y a veces procesar eso toma tiempo, ¿no? Normalmente el que ofende más en mi relación de pareja soy yo, ¿no? Mi esposa es Olga, significa santa en ruso. Ella es casi santa, ¿no?
Y yo soy pesado hasta para perdonar, porque a veces cuando ella a veces sabe que no ha sido, ¿no?, tan conmigo y, ay, amorcito, perdóname. Y yo a veces estoy así todo ofuscado. Le digo, no, todavía no puedo. Estoy todo alterado todavía. Necesito mi tiempo. ¿No? Ya pasa a veces hora y media, 2 horas ya. ¿Qué decías? ¿No? Y a manera de broma lo digo, pero en verdad uno para perdonar tiene que poder ponerle palabras y expresar lo que pasó. Muchos de ustedes conocen, bueno, han escuchado de la experiencia con mi madre, ¿no? Ella se fue de casa cuando yo tenía 5 años y yo por mucho tiempo, ya como cristiano, dije, bueno, tengo que perdonar a mi madre por el abandono y toda la cuestión y la perdoné. Pero sin embargo, fue un perdón muy superficial. Y no fue hasta que trabajé con una consejera que realmente ella me dijo, quiero que escribas todo lo que tú experimentaste a raíz de la experiencia del abandono de tu madre. Y yo le dije, tengo mala memoria, no me acuerdo. No te preocupes, me dice. Ora y dile al Señor que traiga a tu mente quizás todo lo que significó el haber crecido sin tu mamá. Oye, un párrafo se convirtió en una hoja se convirtieron en 5 hojas. Muchísimas lágrimas a raíz de esa experiencia, abandono, abuso, soledad, tantas cosas, tantas heridas en el alma, tantas heridas que yo he reproducido sin querer hacia mis propios hijos. Y me di cuenta que no podía perdonar hasta que no pudiera ponerle nombre al daño que yo había recibido. ¿Cuándo es el tiempo de perdonar? Tan pronto como te sea posible. Ahora, ¿por qué sabiendo todas estas cosas? Yo estoy seguro que están todos convencidos de que el perdón es bueno, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí que podría decir, no, yo no merezco ser perdonado, a mí no me gusta que me perdonen? No creo. Ahora, el perdón es sumamente importante, pero sin embargo hay muchas razones por las cuales a veces no queremos perdonar. La principal yo creo que es muchas veces el orgullo. El orgullo que nos lleva muchas veces a sentirnos moralmente superiores, incapaces de cometer esa ofensa contra otra persona. Yo sería incapaz de hacer lo que tú me has hecho a mí, pero eres capaz de hacer otras cosas terribles. Y a veces no perdono a alguien simplemente porque esa persona ha pecado de una manera diferente a la que yo peco. A veces no perdonamos por miedo a volver a ser lastimados. Si te perdono significa que voy a volver a ser vulnerable a que me vuelvas a lastimar. O a veces no perdonamos simplemente por un deseo de justicia / venganza. Quiero que sufras todo lo que me hiciste sufrir. Quiero que sientas todo el dolor que me has causado y no te voy a perdonar. Quiero saltar de aquí a el tercer punto, cuando decía, hemos visto cómo es el perdón de Dios. Hemos visto cómo Dios espera que perdonemos al prójimo. ¿Y cuál es la relación? ¿Hay alguna relación entre nuestra experiencia de perdón con nuestra capacidad de perdonar? 100%. 100%. El texto que leímos al principio, que leyó Sofía al principio, ¿no? Cuando esta mujer es consciente de su condición, una mujer de mal vivir, una mujer que había vivido una vida condenable, el Señor la perdona y ella se tira a sus pies, con las lágrimas comienza a enjuagar sus pies y a secarla con sus cabellos. Y Jesús le va a dar una lección justamente a los moralistas y religiosos que miraban a Jesús así con ojos altivos, ¿no? ¿Y qué cosa va a decir Jesús? Y esto es algo que quiero que te lo quedes en el corazón. El que poco ha sido perdonado, poco es capaz de amar. El que mucho ha sido perdonado, mucho ama.
La experiencia del perdón de Dios es tremendamente directa y relacional con nuestra capacidad de amar y de adorar a Dios. Si tú te estás preguntando, eres un cristiano que tienes muchos años y dices, ay, cómo quisiera volver a mi primer amor, yo recuerdo cuando estaba en fuego por el Señor. Mira, no necesitas regresar. Lo que necesitas es comenzar a ser más consciente de tus pecados hoy, confesar tu pecado y experimentar el perdón. Porque el que mucho ha sido perdonado, mucho ama a Dios. Y el perdón al prójimo también está totalmente relacionado con nuestra capacidad de poder amar a Dios. Es por eso cuando vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Una persona está trayendo su ofrenda al altar y que dice, si en ese momento que estás trayendo tu ofrenda, te acuerdas que tienes algo contra alguien, anda, arregla la situación y regresa. No puedes adorar a Dios mientras tienes relaciones, asuntos pendientes. La relación, fíjate, no es que Dios te perdone en la misma capacidad que tú estás dispuesto a perdonar a otros, porque el perdón de Dios es completo, perfecto, ilimitado. Esto, perdóname, así como yo perdono a mi prójimo, no significa que Dios te está mirando. Si tú perdonas, yo te perdono. Si tú no perdonas, yo no te perdono. Felizmente que no es así. Pero tu experiencia del perdón de Dios se va a reflejar en tu capacidad de poder perdonar a otros. La persona que es incapaz de poder extender perdón a otra persona es probablemente porque no ha experimentado profundamente el perdón de Dios. Si tú supieras lo que Dios te ha perdonado a ti, no te atreverías a restringir el perdón a nadie. Finalmente, cuando Jesús está en la cruz, en Juan capítulo 19, verso 30, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, en esas, las últimas palabras que dijo, Él dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Esta palabra consumado es la palabra tetelestai, que significa misión cumplida, deuda pagada en su totalidad. Cuando Jesús entrega su espíritu en la cruz y dice tetelestai, Él dice, he pagado por completo las deudas de tu pecado. Pero ¿sabes qué también dice? También he pagado en completo las deudas de lo que hayan pecado contra ti. La deuda está pagada. No tienes que seguir por el camino del orgullo y no perdonar, porque el Señor es el ejemplo de humildad. No te rehúses a perdonar por temor a ser lastimado, porque el Señor es tu escudo y tu seguridad. No procures venganza ni justicia para que la otra persona sufra lo que merece, porque el mismo Señor es el que dice, mía es la venganza. Yo soy lo que necesitas. Y recuerda finalmente esto, no hay nada más sanador para el alma humana que poder sentirse perdonada. No hay nada más sanador en las relaciones horizontales con las demás personas que el poder perdonar. Dos preguntas para que te lleves en el corazón. La primera, ¿habrá alguna persona a la cual tú tengas que perdonar? A la cual que quizás has perdonado superficialmente. ¿Hay alguna persona que Dios esté trayendo a tu corazón en este momento que quizás te está invitando a perdonar? Y la otra pregunta es, ¿habrá alguien a quien tengas que tú acercarte a pedirle perdón? Queremos que este mensaje de la palabra no solamente informe tu cabeza, sino que afecte, impacte tu corazón. Este mensaje no es para saber más acerca del perdón, sino es para llevarnos a reconciliar nuestras relaciones.